Muchas gracias por esa fidelidad de estar aquí también hoy. Y esperamos que esta sea particularmente una lección que podamos construir juntos. Como les decimos desde el inicio, ha sido muy rico para... bueno, Manuel está sin imagen, pero está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso, quisiéramos que sea muy experiencial en ese sentido también esta última lección que tenemos. Pero entonces, Manuel, te paso la palabra para que puedas saludarlos y arrancamos. No sé, tal vez no me escucha. Mientras toma la palabra Manuel, nos recordamos cerrar los micrófonos, por favor, si no los estamos utilizando. Así no interrumpimos a quien expone. Gracias. Gracias a ti, Charlie. Bueno, entonces yo quisiera, eso como, digamos, es propio también de Sofía, ¿no? Hacer este último momento, renovando con ustedes ese, nosotros lo llamamos ese pacto educativo, ¿no? Ese acuerdo en el que tenemos esa certeza que es el saber de todos, juntos, convergente, yendo al encuentro, el que permitirá que emerja de este momento de diálogo y de conversación una sabiduría superadora de nuestros conocimientos, ¿no? Y entonces los invito a que desde ya los que son más tímidos, los menos tímidos, se pongan en juego completamente para que nos hagamos ese regalo, ¿no? De hacer emerger esta experiencia de un conocimiento superador de nuestra razón, de nuestro sentir, que es esa capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de la sabiduría. Y entonces quisiera empezar pidiéndoles que me hagan una pregunta, es decir, de lo que hemos hablado en las 3 lecciones anteriores, de la conversación que hemos ido teniendo, ¿hay algo que les gustaría no dejáramos de profundizar particularmente en esta última lección? ¿Hay algo que ustedes han sentido que como que es una promesa faltante que les gustaría que tuviéramos particularmente en cuenta en estos minutos que tenemos delante? Si alguno tiene una pregunta, por favor, lo invito a que la haga. Pregunta, idea, inquietud, comentario. ¿Valen los facilitadores también? Todos, todos. Debería entender como que no se captó nada. ¿O qué querrá decir esto? Bueno, dejemos entonces ese espacio del silencio. A ver, una mano valiente alzada. Gabriela, adelante. Sí, yo no sé si es algo que quedó. Antes que nada, creo que lo que me sale del corazón es un gracias muy grande, porque realmente siento que en la cotidianidad, todo este camino que venimos haciendo, me cambia, me ha cambiado y me cambia la mirada, ¿no? Y que me hace dar cuenta más velozmente cuando me salgo del foco de la fraternidad. Y después una cosa que creo que fue en la última clase, sí, el 17, que nunca lo había visto. Parece una estupidez quizás lo que voy a decir, pero bueno, son esas especificaciones que echan luz, ¿no? Cuando, hablando del entramado de las relaciones, ¿no? Que algunas, si me anoté bien, se cristalizan y originan instituciones, ¿no? Y que la modificación de un elemento, que lo sabemos, pero bueno, dicho así, me impactó particularmente,
modifica todo el entramado, ¿no? Eso es algo así como que, creo que habría muchas cosas, pero ahora mirando rápidamente ante tu, tu invitación, Cristina, esto me cayó bajo los ojos y me acordé que realmente fue algo muy significativo para mí y no sé si vale narrar una pequeña experiencia también de este tiempo. Me pasó con una persona que yo la veía muy frecuentemente, ¿no? Siempre estaba pidiendo en distintos lugares en la ciudad con un hijo con discapacidad. Y a mí ya cuando la veía, honestamente y con vergüenza lo digo, pero me daban ganas de salir para otro lado, ¿no? Porque, bueno, me pasaban por dentro creo que muchos prejuicios. Y un día justamente me acerqué de manera diferente, ¿no? A ella, y conversando con ella dijo una frase y yo le digo, qué sabio que es esto que estás diciendo, ¿no? Y ella me dijo, sí, dice, esto decía mi madre. Y yo mirándola a ella de esta forma, así, de repente digo, uy, digo, ¿cómo se parece a mi abuelita? ¿No? Y de repente descubrí, mirá vos hasta qué punto uno puede estar ciega, yo podía estar ciega, descubrí en los rasgos de esta mujer, rasgos de mi abuelita, ¿no? Y a partir de entonces, a ver, me pasó eso que decimos, y ahí me pasó de manera experiencial, de experimentar como ser de la misma sangre, pero no así, sino constitucionalmente de la misma sangre. Fue muy, bueno, y ahora de hecho nos vemos, y ahora es toda una cosa que estamos llevando adelante de poder ayudarla a solucionar. Yo participo en un espacio político con esta gente, una problemática que tiene justamente con su hijo, ¿no? De acceso a la educación. Así que bueno, esto. Gracias, infinitas. Gracias, Gabriela, muchos inputs nos diste y gracias por tu experiencia. Esperemos que todos podamos experimentar que somos de la misma sangre quienes están a nuestro alrededor. Me parece que veo a Manuel, entonces antes de darle la palabra a Francisco. Sí, muy buenos días, hermanos, Cristina, hermanos y hermanas. El hecho de vivir en campo, tenemos siempre una dificultad, es la red aquí, ya, pero estamos llegando. Bienvenidos y un saludo desde Ecuador, que estamos en plenas festividades del Inti Raymi, trabajando. Es una nueva forma de ver y también una lucha por mantener algunos de los principios que relacionan entre las culturas, entre los mismos pueblos indígenas y con los pueblos mestizos. Sin embargo, a veces también los indígenas vamos cayendo solamente en la superficialidad. Es una lucha constante para volver a reencontrarnos, para encontrarnos con el otro. Bienvenidos, hermanos y hermanas, y muchísimas gracias. Es interesante eso de lo que acaba de decir la hermana, de que hay momentos inclusive desde donde podemos empezar. En un principio habíamos dicho en las primeras clases que el oasis, el hogar, desde allá había entendido de que había recordado a su abuelita. Por allá están nuestras raíces y ya debemos encontrarnos. A veces es doloroso, pero otras, y a la final es muy satisfactorio. Eso entonces, y adelante, hermana Cristina, y adelante, hermanos. Gracias, Manuel. Qué bueno. Bien, Francisco, entonces. Bueno, yo quería agradecer en primer lugar porque, bueno, ha sido una riqueza enorme este diplomado. Uno, a través de un tema tan concreto que es la interculturalidad, como que se abría un abanico enorme de miradas. Pero lo que más
me llama la atención es la riqueza del total de las personas que están presentes, sus testimonios. Tienen mucho que ver con eso, con el testimonio. Y quería hacer un paréntesis porque para mí la riqueza fue la mentora, mi mentora. Creo que el tener la posibilidad de tener casi toda la semana una hora para poder conversar fue una riqueza enorme, así, de cómo te ayuda en tu trabajo, cómo te abre nuevas perspectivas, cómo te complementa, cómo aprendemos juntos, cómo te va también guiando para hacer un proyecto, porque al final el proyecto que es importante, pero lo más importante para mí fue el poder dialogar así de una forma increíblemente bonita. Yo elegí una mentora brasilera, yo soy chileno, así que era todo en portugués, que eso me ayudó muchísimo. Pero quiero agradecer por eso, porque es un regalo enorme tener una persona que te dé una hora de su tiempo para conversar de tu vida, de tu proyecto, de tus inquietudes, y también eso es la interculturalidad, la escucha, el diálogo, el aprendizaje y también proyectarte en el mundo, desde lo que uno es. Así que quería agradecer por ese regalo que es la mentora de mi proyecto. Gracias. Gracias, Francisco. Fantástico, sí, Mi creo que esto mentora era Andrea Iracema, por si acaso. eso, un saludo especial. Agradecemos de verdad a los mentores que nos acompañan con una dedicación que es extraordinaria, supera mucho su deber, digamos, y es verdaderamente un acompañamiento humano, concreto, real. Bueno, entonces, con esta riqueza en el corazón y con esta actitud también de gratitud por la posibilidad que este conocer nos abre, que va más allá precisamente de conceptos, ¿no? Y que tiene que ver con conceptos que transforman la vida, con palabras que son generadoras de vida, de caminos, de existencia. Vamos a retomar un momento. Primero les pido un favor, díganme, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Sí? ¿Es bueno el audio? Bien. Ok, excelente. Si no, Hay como un susurro, como si hubiera un soplido, digamos, pero escucharte se te escucha. díganme ahí si desaparece. Ahí mejor. Ok, perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces, me parece bien que arranquemos de esto que decía Gabriela. ¿Sí? Es decir, hicimos una afirmación de que una relación social, la relación social, el tejido de la sociedad entendido no como un sistema, no como una estructura, sino entendido como un tejido de relaciones, es como una trama, como una tela, que cuando se modifica algo, se modifica todo el tejido. Y esto nos da una enorme posibilidad, y eso es muy importante para nosotros saberlo, porque en primer lugar nosotros estamos reconociendo y afirmando y constatando que no somos, como a veces se puede percibir, personas, sujetos sometidos a un sistema socioeconómico dentro del cual tenemos poca o ninguna capacidad verdadera de transformación, ¿sí? Porque cuando nosotros, por ejemplo, Mario Capron decía, dime de qué forma te comunicas y te diré qué tipo de sociedad tienes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos modificar solo ese componente de la macrorelación social, que es la forma en la cual nos comunicamos, todo el tejido de la sociedad se modifica, ¿sí? Si ustedes van a mirar, inclusive las relaciones de mercado, las relaciones políticas, pasan por unas formas concretas de interacción. Esto significa claramente que no lo vamos a considerar de una forma ingenua, ¿sí? Y aquí vamos a tomar en cuenta una palabrita que va a ser una clave de la lección de hoy. Nosotros hoy habíamos planeado 3 momentos, así les cuento para ver. Es decir, si les había llegado la noticia de preparar en sus comunidades de aprendizaje unos videos, no sé si ustedes recibieron esa instrucción o todavía no.
¿Sí? Bueno, hay algunos que me dicen que sí. Entonces, queríamos, si alguno tiene listo, nos gustaría ver lo que hicieron. En un segundo momento vamos a tomar lo que nosotros llamamos, y ustedes lo habrán visto en el texto, verbos de la interculturalidad y del diálogo. Es decir, veníamos hablando que de pronto sobre el diálogo en sí nos faltó un poco conversar a lo largo del curso. O sea, ha habido como píldoras, pero nos vamos a centrar en qué significa mover a la acción para generar, mantener y promover el diálogo. Y para eso nos vamos a referir a acciones concretas y esas acciones las vamos a expresar con unos verbos. Desde ya les pido que ustedes con todo su ser vayan completando esos verbos desde su experiencia propia y desde sus propios interrogantes, ¿sí? Y vamos a dejar para el final el, digamos así, momento sapiencial. Nosotros les vamos a proponer una palabra que de alguna manera sintetiza la experiencia que nosotros con Manuel y con Mónica hicimos y que nos parece que es el lugar desde donde nos ubicamos de aquí hacia adelante, ¿sí? Entonces nos moveríamos en estos tres elementos. Entonces, primera pregunta, video. ¿Hay alguien que lo tiene, que nos lo quiera compartir? Por favor, atrévanse. Aurora, yo vi que tú me dijiste que sí, lo tienes. ¿No? ¿O no te atreves a mostrarlo? ¿Cómo es? No, lo que pasa es que está en construcción, no lo hemos terminado. Ah, muy O bien. sea, tenemos trabajando toda una semana, pero no es todavía terminado. Ha Es sido que difícil hacerlo. me entusiasma porque ha sido bellísimo. O sea, hacemos de 5 lugares totalmente, bueno, alejados, pero Sí. hermanados. Entonces, me entusiasma pensar en el video, ¿no? Muy bien. Ah, bueno, listo. Entonces, si no los tienen todavía listos, los veremos en otro momento, vamos a hablar, y yo les voy a proponer una palabra inicialmente. Y esta palabra es reflexividad. ¿Quiénes de ustedes, o sea, ustedes qué entienden por reflexividad? Yo sé que entre ustedes hay gente especialista en ámbitos sociales. Marisa me dice, no sé de qué video hablas, Mari. Era una instrucción para las comunidades de aprendizaje, pero nos dimos cuenta que de pronto no llegó a todo el mundo y la idea era poder realizar un video de 1 minutico sobre identidades convergentes. Entonces queda pendiente. Listo. Entonces volvemos a la palabra. Reflexividad. La mayoría, en general, la primera palabra que asocian a reflexividad es reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre eso o introspección? No. Entonces, la reflexividad hace referencia a vernos a nosotros mismos en relación. Es decir, no es un acto introspectivo en el cual yo me reviso a mí mismo, sino que me reviso, o sea, reviso la relación a la cual estoy dando vida. Es decir, se activa un diálogo interior en primer lugar, pero no solo. Yo les hablé de Margaret Atwood la vez pasada y le decía, ella por ejemplo dice, ese es el punto donde nace la actuación social, el lugar de la reflexividad. Es decir, donde yo me miro a mí misma en relación. No, Francisco, no es empatía, voy a tratar de explicarme un poco mejor. Por ejemplo, yo estoy conversando con alguien, ¿sí? Conversando. Resulta que a un cierto momento de esa conversación sucede algo que provoca una especie de ruptura o de malentendido, ¿sí? Y a mí me surge la necesidad de decir un montón de cosas. Pero cuando voy a decir esas cosas, yo sé que si yo digo ciertas cosas, la relación entre nosotros
se va a fracturar. Entonces yo puedo tomar la decisión de decirlas o no. Es decir, yo me miro a mí mismo, tomo unas decisiones conscientes pensando en la relación que me vincula al otro o a los otros. Yo los invito a que pensemos esto un momento en un nivel macro, ¿no? A mí me gusta mucho siempre pensar en esa experiencia del periódico Charlie Hebdo en París. Si ustedes ven, a raíz de un atentado, esto se volvió un tema que se puso en una polaridad, ¿sí? Entre libertad de expresión y libertad religiosa. Así se nos presentó, ¿no? Y cada uno de nosotros trataba de entender de qué lado estaba. Si en favor de la libertad de prensa a toda costa o de la libertad religiosa a toda costa. La reflexividad no puede ver las cosas de esta manera, sino que mira a cuál es la relación social existente en la cual acontecen esos hechos. Yo digo siempre, si esa portada de esa revista hubiese sido publicada en Colombia, probablemente no sucedería prácticamente nada. Porque el efecto de esa imagen obedecía fundamentalmente a una relación de siglos entre pueblos que conviven en un espacio por generaciones, con una relación que no siempre ha sido lo suficientemente respetuosa recíprocamente. ¿Me hago entender en esto que les estoy diciendo? Entonces, si yo tengo un comportamiento reflexivo, yo podría decir, yo tengo el derecho a publicar esto. Pero esto, ¿cómo va a afectar la relación que existe entre nosotros? Entonces, yo puedo asumir las consecuencias, pero la reflexividad me lleva a pensarlo, a interiorizarlo. Y no es una reflexividad solamente individual. Existe también una reflexividad que puede ser realizada por un sujeto colectivo, ¿sí? Por una comunidad, por un pueblo. Si, por ejemplo, yo digo, bueno, en este momento hay en Colombia un fenómeno migratorio fuerte. Si yo me refiero de esta forma a un grupo determinado o a un determinado comportamiento, muy probablemente va a emerger un conflicto. ¿Qué me interesa más? Ese conflicto, tener razón, ser suficientemente claro, o debo hacer ambas cosas, pero debo encontrar otra forma de hacerlo. Entonces, esta palabra es fundamental cuando nosotros hablamos de procesos dialógicos en un ámbito social. ¿Sí? O sea, no solamente a nivel intersubjetivo, sino cuando hablamos, por ejemplo, del encuentro entre grupos sociales. Desarrollar esa capacidad de mirarnos a nosotros mismos en relación. Entonces yo digo, sí, yo puedo tener razón, pero si digo esto, la amistad entre nosotros se va a romper. Puedo esperar a decir esto en otro contexto, o me lo debo callar porque vale más conservar esa relación en ese momento que decir esto que yo voy a decir. Entonces, miren que yo aquí no les estoy diciendo, no sé, o sea, no se trata de ignorar la verdad, por ejemplo. No podríamos hablar de diálogo auténtico negando la verdad. No. Estamos diciendo que vamos a tener una claridad en la medida de lo posible de lo que nuestras acciones, palabras, comportamientos, narrativas van a producir en una relación que nos vincula con otro o con otros. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de diálogo, esto es fundamental. O sea, recordemos que estamos hablando de que la sociedad es la vamos a entender así, como un tejido de relaciones. Algunas relaciones son, digamos, más bien interacciones y acontecen rápidamente en el tiempo y desaparecen.
Y hay otras relaciones que tienen una duración en el tiempo. Son relaciones, digamos así, un poco más estables y se van modificando con el tiempo. Y hay unas relaciones que hemos dicho emergentes. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la relación actual que existe, por ejemplo, entre el gobierno de Ecuador y algunos grupos indígenas, aprovechando la presencia de Manuel. Es decir, aquí hay una relación que dura en el tiempo, pero recientemente hay una nueva forma de relación que es emergente, porque ha habido hechos, sucesos que han generado un nuevo proceso. Puede ser que yo esté siendo muy abstracta en esto que les estoy diciendo. Voy a tratar de aterrizarlo con otros ejemplos y ustedes, por favor, siéntanse libres de preguntar si algo no es claro. Pero lo que quisiera decir, a ver, perdón un segundo, que es que yo no alcanzo a ver el chat. Entonces, no me refiero a ser prudente con la reflexividad, sino a tener claras, o sea, a tener claro que mis acciones generan unas consecuencias en las relaciones, todas, positivas o negativas. Yo puse un ejemplo del conflicto, no necesariamente. Es decir, puede ser que yo lo que haga sea un ejercicio de acercamiento al otro. Entonces, la reflexividad para mí pasa por decir, si yo genero estos espacios de encuentro, por ejemplo, es posible que la relación entre nosotros mejore, que sea más estrecha, que nos conozcamos mejor. Cuando yo hago este pensamiento, yo puedo dar origen, por ejemplo, a escenarios de encuentro. ¿Sí? La vez pasada nosotros decíamos que hay como 3 elementos que son muy útiles desde la perspectiva comunicativa para favorecer el diálogo intercultural. Y estos eran la creación de escenarios, de prácticas y de narrativas que favorecen el encuentro. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo la conciencia, o sea, hago un acto de reflexividad y me doy cuenta que con un determinado grupo no pasa nada, no hay conflicto, pero hay como una distancia y que yo pueda cortar esa distancia generando conocimiento, por ejemplo, yo puedo realizar, no sé, me encontraba en el municipio de Tocancipá y había habido un fuerte fenómeno migratorio en este municipio. Se había ido creando un imaginario muy negativo frente a todos los migrantes. Y la verdad es que la mayor parte de la población en ese momento era migrante, porque es un municipio que pasó de 6.000 a 27.000 habitantes en el arco de 9 años. ¿Sí? Entonces casi todo el mundo vino, no es que nacieron allí. La mayor parte era migrante. Y sin embargo había, entre todos, un imaginario negativo sobre los otros migrantes. El tomar conciencia de esta relación, que permitió, por ejemplo, propusimos un festival de colonias, lo llamamos así nosotros acá, es decir, un festival donde las diferentes proveniencias pudiesen expresar algo de lo propio para darlo a conocer. Entonces, un acto reflexivo, es decir, mirar cómo era la relación, permitió generar unos escenarios. Entonces, ¿todo esto por qué? Porque cuando nosotros hablamos de diálogo, a veces tenemos un riesgo. Puede ser que a la mayoría de ustedes no le pase, pero como a mí me ha pasado en algún momento, pues lo saco a flote aquí. Y es que asociamos diálogo con conversación. Y pensamos el diálogo en general como una conversación lo más amigable posible que lleve a un consenso. E imaginamos que, por ejemplo, partamos de posiciones ideológicas o de convicciones muy distintas y que vamos a conversar hasta que llegamos a unos acuerdos. Esta es una forma del diálogo. Es un instrumento, digamos así, al servicio del diálogo. El diálogo, como lo entendemos en este momento,
es algo mucho más fuerte y consistente y durable y exigente, porque significa osar entrar con todo nuestro ser en la tierra del otro de alguna manera. Y el diálogo empieza normalmente con una apertura. O sea, es como generar una puerta. Como si entre nosotros, por el desconocimiento, por la distancia, porque no nos habíamos conocido o porque venimos de posiciones distintas, existiese un muro. Y el primer punto de acción concreta para el diálogo es abrir una puerta. ¿A qué? A la posibilidad de encontrar el otro, de descubrir esa identidad otra. ¿Sí? Entonces digamos, por diálogo entendemos, por tanto, algo que es absolutamente desestabilizante. O sea, a diferencia de pensar que se trata de llegar a un consenso, significa llegar a algo que me permite mover literalmente mis propios horizontes existenciales y permitir a mis ojos, a mi mente, a mi corazón, ver, sentir, pensar de formas que yo nunca por mí misma habría podido hacer, hasta no encontrarme con otro que empieza y que ve el mundo desde otra perspectiva. Manuel, ¿quería decir algo? Enciende el micrófono, por favor. No, en esta parte, nada más con el tema de la reflexividad, lo que nosotros más acá en los Andes es una relación con uno mismo. Bueno, usted decía interiorizarse con uno mismo. Entonces, para los demás compañeros quiero compartir el contacto con la naturaleza y el silencio. Esa relación que hago ahí es automático. Y yo sí les propongo un ejercicio a todos los que están en este curso de estar en relación con la naturaleza. Es automático ahí. Yo me relaciono con el otro, que es la naturaleza, pero es inmediato que estoy relacionándome conmigo mismo. Entonces, parto de la relación interna, parto de mi yo, pero no dejo de estar relacionándome con el otro. Es un ejercicio interesante que trabajamos y por eso la soledad es maravillosa en ese entonces. Y no podemos tener miedo a la soledad. En algunos artículos que, bueno, había leído que la soledad a veces mata. No siempre, al menos diría yo. Estar en la naturaleza no es estar solos, pero es encontrarme conmigo mismo y relacionar con los otros. Es un ejercicio maravilloso, hermanos, en esa relación con las plantas. Y yo diría, a partir de ese ejercicio empezarían a llegar a trabajar este puntito. Nada más. Gracias, Manuel, porque precisamente es un ejemplo concreto de lo que estábamos diciendo. Es decir, el escucharte abre inmediatamente nuestra comprensión. O sea, si habíamos entendido algo de una manera, cuando nos encontramos contigo, entonces esa manera de ver se nos amplía. Entonces, eso. Volvamos un momento, o sea, continuamos diciendo que precisamente esto es lo que sucede. O sea, cuando el diálogo es real, en primer lugar, no estamos hablando de una ausencia de conflicto, de crisis, de dificultad. O sea, asumir el diálogo es asumir un camino, la mayoría de las veces no sencillo, pero significa que vamos a generar unos puentes, unos espacios que nos van a permitir ver el mundo, ver la realidad en un horizonte mucho más amplio de aquel que veíamos hasta el momento. Porque parte de una doble convicción. En primer lugar, que en la raíz somos uno. Pero en segundo lugar, que mi verdad será incompleta
hasta tanto nos enriquece de la perspectiva del otro. ¿Sí? Entonces, quiero ser clara, o sea, nosotros, como decía, tal vez les mencioné la semana pasada, el profesor Shomali, docente del mundo islámico, él decía, nosotros no dialogamos para ser uno, porque somos uno, dialogamos. Es decir, porque hay un reconocimiento de una base común, tratamos de entendernos. No es que nos tratamos de entender para llegar a ser una sola familia. No, la raíz está primero. Y por esa fuerza volvemos, nos mantenemos, no nos levantamos de la mesa, retomamos el camino cuando nos salimos, cuando el absurdo del otro nos hiere, cuando sentimos que es incomprensible para mí, nos mantenemos en camino porque partimos de ese uno. Gracias, Claudio. Bien. Entonces, decía, es algo absolutamente desestabilizante, implica recorrer la tierra del otro, favorecer a través de la apertura, el encuentro, ¿sí? Y a mí me gusta mucho decir que el diálogo requiere acción, ¿sí? Y retomo siempre esa expresión de Hannah Arendt, cuando dice que el ser humano puede no trabajar, puede no obrar. O sea, puede no trabajar en el sentido de no hacer trabajos que garantizan su subsistencia. Puede no obrar en el sentido de que puede dejar de fabricar cosas, de inventar y de embellecer el mundo. Pero cuando deja de actuar, renuncia a su condición humana. Porque acción, en la perspectiva de la vida activa de la autora, es juntar iniciativa y palabra para dar inicio a un nuevo principio. O sea, lo que interrumpe, ella dice, la monotonía entre el nacimiento y la muerte, es que el ser humano toma acción. Es decir, viendo su entorno, decide ponerse en acción. En este caso, acciones concretas para el encuentro. Entonces nosotros, porque ya me estoy alargando mucho, hemos identificado, dijimos nosotros, y eso lo tienen ustedes en el texto, pero lo retomamos un momento, algunos que hemos considerado verbos necesarios, por eso usamos verbos en el sentido que son palabras que indican acciones concretas, ¿sí? Para favorecer el encuentro y el diálogo. El primero que utilizamos fue descubrir, ¿sí? Y decimos que cada persona, al actuar, manifiesta un universo cultural, manifiesta, como decíamos, una identidad que, por así decirlo, se revela en contacto con el otro. Y es en el encuentro con esa otredad donde nosotros podemos experimentar ¿qué? Curiosidad, sorpresa, pero muchas veces incomodidad. O sea, nosotros como seres humanos, especialmente, y aquí Manuel me recordaría que debo incluir a todos los seres, todavía me tengo que ampliar mi mente y mi corazón en esa dimensión, pero bueno, es decir, ¿qué es lo que normalmente probamos ante lo desconocido? Miedo. Y el miedo pone en movimiento nuestro cerebro reptil, que nos lleva a defendernos, a preservar, a escondernos, a alentar la respiración. Entonces, para favorecer el diálogo, una primera acción, un primer verbo es disponernos a descubrir. Y esto implica tomar conciencia de nuestra propia culturalidad para abrir un espacio al otro y poder decir dentro de nuestro propio ser, yo te reconozco, yo te veo, pero como eres distinto, quisiera saber cómo eres. Solamente esta acción
que puede acontecer en el interior de la persona, en el interior de un grupo humano, genera diálogo. Porque si solamente, ¿sí? ¿Quería decir algo? No, un micrófono que se quedó encendido simplemente. Entonces, si solamente yo abro esa puerta de mi ser a descubrir el otro, ya estoy favoreciendo el diálogo. Hace un tiempo le pregunté a una persona muy experta, digamos así, en unidad, muy especialista con su propia vida, en generar puentes de unidad, en crear lazos y vínculos en grupos. Y yo le dije, pero ¿cuál es la clave? Y me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, acogida. A menudo es esta la clave fundamental del diálogo. Espacio para la acogida. ¿Sí? Y lo segundo que decíamos nosotros, que nos parecía a continuación, es tomar conciencia del sentir. Es decir, no sorprendernos, no asustarnos, no frenarnos, porque ese otro nos produzca emociones fuertes que pueden no ser siempre positivas. Puede ser que nosotros ante un otro desconocido, además de temor, no sé, experimentemos fastidio, experimentemos distancia, rabia, enojo. Tomar conciencia de ese sentir y acogerlo en nosotros, pero no quedarnos ahí. Es decir, no vamos a, o sea, nosotros no estamos hablando de un diálogo en una forma rósea, romántica, bonita, repito, no es venga, nos sentamos a conversar, nos tomamos unos mates y este es el diálogo. No, o sea, aquí se trata de llegar a decir, nos vamos a ampliar ambos, ¿sí? Nos vamos a expandir, dirían hoy, ambos, ¿sí? Y esto, para esto, tenemos que pasar por valles y montañas. Entonces, reconocer ese sentimiento, permitírnoslo, pero no quedarnos ahí. Un tercer verbo que identificamos fue el reconocer. Son todas cosas que ustedes verán, o sea, están muy interconectadas y de hecho lo que les estamos pidiendo es que ustedes completen esta lista. O sea, a medida que yo voy hablando, a ustedes van a venir otras palabras claves a su mente. Vayan enriqueciendo esta lista desde su experiencia y de sus interrogantes. Pero aquí viene una de las cosas tal vez más difíciles realmente en el encuentro intercultural. Y es reconocer al otro diferente sin tratar de categorizar dentro de un sistema estático su identidad. Yo le dije, uno de los principales peligros de nuestro tiempo es querer reducir a una palabra los múltiples planos de una vida. A veces nosotros simplificamos. Y mire, hoy, por ejemplo, y lo digo con todo el respeto de mis hermanos venezolanos que estén presentes, y sé que sucedió también en el sentido contrario. Es fácil que cuando yo no entiendo el comportamiento de una persona que es de otro pueblo, lo reduzca diciendo, es que es venezolano. ¿Qué significa eso? Hablamos del comienzo de la identidad. La identidad no es una cosa estática y quieta. Es algo supremamente rico y complejo. Entonces, reconocer. Este es un verbo fundamental para el diálogo. Que, repito, significa reconocer que el otro es distinto sin tratar de encapsularlo en una categoría de ningún tipo. O sea, permitirle su identidad emergente. Es decir, darle el valor que tiene, pero sin tratar de definirlo. Porque este es uno de nuestros riesgos. Es uno de los que más... Pero miren que aquí, como nosotros dijimos, o sea, no pensemos solamente cuando hablamos de interculturalidad en la relación con los pueblos originarios.
ni siquiera en la relación entre dos patrias. Piensen en la relación con otra generación diferente a la de ustedes. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos es difícil reconocer la identidad del otro y tratamos de ver a qué se parece y a qué no se parece y de encontrar en qué cajoncito me es más manejable? Aquí no. O sea, permitir esa identidad emergente. Saber, y voy a leer esta frase de Sangui que me gusta muchísimo, que dice que la identidad de mí conmigo mismo la construyo en la relación con el otro. La diversidad que tengo que atravesar para llegar a mí mismo no es un espacio vacío, sino otros. Sin los otros, yo nunca seré yo mismo. Bien, voy acelerando, estoy muy lenta. Entonces aquí viene otro, es decir, una vez que nosotros hemos abierto la puerta de nuestro ser, para decir, me doy la posibilidad de conocer. Una vez que hemos reconocido que ese intento de ir al encuentro me puede provocar emociones no siempre positivas, no siempre fáciles de manejar, por muchos elementos, yo las voy a tener en cuenta, pero no me voy a quedar ahí. Entonces viene el reconocer que el otro tiene una identidad suya, que puedo no entender en primer lugar, pero que no voy a tratar de entender, sino de acoger. Y aquí viene el interactuar, ¿sí? ¿Qué es esto? Es decir, una de las cosas que ciertamente no hacen parte del diálogo es evitar. En cambio, dialogar implica generar espacios para interactuar. Interactuar, pero atravesado por otro verbo muy fuerte, que es escuchar. Ya hemos hablado de diferentes niveles de escucha, porque estamos hablando de escuchar el otro que se nos presenta de alguna manera en su ser. Estamos hablando de escuchar lo que pasa dentro de nosotros. Hablamos de escuchar el contexto, pero además está la escucha activa, profunda, que hay que desarrollar cada vez mejor, de lo que el otro tiene para decir, para contar, para expresar de su pensamiento. Ser escuchado es uno de los elementos, como al comienzo decía Francisco, por ejemplo, qué gran regalo es tener una persona con la cual compartir el propio camino de construcción en este diplomado, ¿sí? O sea, el ser escuchado, ser tomado en serio, es una manifestación de reconocimiento, pero es algo además que facilita enormemente el poder continuar el camino. Escuchar implica la totalidad de la persona, no nos referimos simplemente a oír, ¿sí? Sino esa escucha de lo que el otro, inclusive más allá de las palabras, más allá del 75% de su comunicación no verbal, me está diciendo con todo el cuerpo, con su silencio, con sus palabras. Depende, o sea, lo digo en forma genérica porque yo me puedo generar una relación de diálogo también con alguien que nunca voy a ver en persona. Obviamente es mucho más sencillo y expedito cuando hay una interacción también de los cuerpos. Pero quiero decir, contener de alguna manera dentro toda la totalidad de esa persona. Corazonar. Y aquí voy a leer un pedacito que dice, en el idioma quichua, nos decía... Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo? Solo Por porque favor. me parece notable la sintonía con lo que acaba de escribir Luis Manuel en el chat. Porque él dice, creo y estoy convencido, más allá de que hace referencia a la intergeneracionalidad de la que estabas hablando, ¿no? Pero él dice, creo y estoy convencido de que los niños son los grandes maestros, por lo tanto el mundo adulto no tiene la menor idea de quiénes son los niños. Los niños no se comunican con palabras, sino con actitudes. Me resonó porque él terminó de escribirlo en el chat y vos justo estabas diciendo, miren que no hablo solamente de palabras. Genial, terminemos de ver. Entonces, creo y estoy convencido que los niños son los grandes maestros de esto. Por lo tanto, el mundo adulto no tiene la menor idea de quiénes son los niños. Los niños no se comunican con palabras, se comunican con actitudes. Estamos en es que he estado 2 veces. Perdón, estamos en la adultocracia. Perdón para aclarar.
Gracias, muchas gracias. Así es. Eso, o sea, cuando nosotros hablamos de intercultura, cuando hablamos de diálogo, estamos pensando a estos múltiples niveles de la existencia. Es decir, ¿cuáles pueden ser claves para no perder nuestra cita con la historia y salir profundamente enriquecidos de todos aquellos que nos circundan y nos rodean? Entonces, ¿cuáles son esas acciones que podemos, o sea, que están hechas de competencias y conocimientos? Ya digo competencias porque son cosas en las que nos podemos también entrenar, ¿sí? Todo esto no es algo que tiene que ya estar dentro de nosotros automáticamente, pero en la medida que vamos adquiriendo esa conciencia, podemos ejercitar una práctica al respecto, ¿no? Y aquí, no sé, Manuel, ¿quieres tú decirnos ese significado del corazonar? Hermana, sí podría que, para hacer las dos visiones, para que empezara hermana Cristina y luego terminaría yo. Listo. Entonces, ¿Sí me escucha, hermana? sí, lo que pasa es que aquí lo incluimos desde tu visión quichua. Entonces, me parece que basta que lo digas tú. Bueno, antes de empezar al término de corazonar, yo quería un poquito dar un ejemplo en el segundo verbo y recordar el término mingachiway, el hacerse encargo. Y aquí, retomando la frase que decía Cristina, es un espacio para la acogida. Es un espacio para encargar al otro, para hacer el encargo al otro. Entonces, eso, al menos en los Andes, está siempre listo, a pesar de distintas situaciones. Y claro, nosotros también tenemos, pienso que eso sería un aporte acá. Y una interrogante, ¿cuál es nuestra actitud? ¿En qué medida nosotros tenemos un espacio listo para acoger al otro? Eso sería una interrogante. O siempre lo tenemos, o debemos construirla. Bueno, hay un sinnúmero de interrogantes. Ya, el término corazonar, bueno, en nuestros medios, quiero partir de haciendo una traducción de lo que decimos que nosotros tenemos que pensar con el corazón. En el quichua, se parte de eso cuando una persona nos visita y se está despidiéndose, decimos, irás pensando con el corazón. O cuando un familiar va a realizar un viaje y tiene que regresar después de un tiempo, corto o largo, dice, irás caminando y regresarás pensando con el corazón. Entonces, aquí vienen las dos visiones, podríamos decir, como en el otro es eminentemente racional y acá es, en cambio, aparte de los sentimientos, parte de las emociones. Y en esto hay un sinnúmero de señales que nosotros tenemos para poder ir pensando con el corazón. Yo tengo que saludar, tengo que ver qué sucede en la naturaleza, aunque en estos momentos también el celular nos ayuda muchísimo a desintegrarnos. Es interesante entonces, desde este punto de vista, cómo nosotros, este término de pensar con el corazón o corazonar nuestra realidad para encontrarnos con el otro, usando el término del encuentro que decía mi hermana, es el encuentro tiene que ser a partir del corazón, a partir de nuestras emociones y sentimientos. Todo encuentro genera una emoción. Todo encuentro genera algo nuevo para volver a encontrar o para eludir los nuevos encuentros.
en esto yo sí desearía también recalcar de que los encuentros muchas veces no siempre son para crecer, muchas veces los encuentros generan desencuentros, generan conflictos. Entonces, sin embargo, cuando nosotros estamos conscientes de lo que estamos diciendo y haciendo y cómo lo estamos diciendo y haciendo, podemos con facilidad manejar nuestros sentimientos. Y eso ha ayudado a superar un sinnúmero de conflictos, inclusive a quitar el famoso estrés. ¿Será que por eso en nuestro medio no tenemos muchas enfermedades del estrés? Porque en el momento que nosotros empezamos a manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones, automáticamente nuestras emociones también son manejados por nosotros y no caemos con facilidad en la ira, no caemos con facilidad en las críticas no fundamentadas. Y eso nos ayuda a ir encontrándonos con los demás, nos ayuda a ir trabajando de una manera más consciente, si se puede decir, con el otro. Y eso sí nos ayuda a crecer. Entonces, este es el término corazonar que nos habíamos conversado, habíamos trabajado un poco. La idea en general, así, haciendo un resumen, es de que nosotros no seamos, hace un momento decía, seamos adultocéntricos. Sí, no seamos solo antropocéntricos, no seamos solo adultocéntricos. Por eso desde un principio habíamos expresado de que pongamos a nuestro lado al diferente. No tengamos miedo a la diferencia, no tengamos miedo al diferente, pero para no tener miedo, empecemos también a pensar con el corazón. Empecemos a trabajar nuestras emociones. Ese es uno de los puntos fundamentales, al menos desde acá, para empezar a encontrar con el otro. Caso contrario, yo puedo hasta decir, sí, seas bienvenido, te puedo dar pagando un hotel, lo mejor, pero no es el encuentro que se da. El encuentro es dar o estar preparado, como decía en el segundo verbo, tener un espacio listo para la acogida del otro. Y ese espacio debe ser nacido desde nuestro corazón, desde nuestras emociones, desde nuestros sentimientos. Y allá lo que creo que debemos avanzar, debemos avanzar, porque caso contrario es solamente ir absorbiendo al otro, ir imponiendo al otro lo que yo pienso, lo que yo quiero. Caso contrario, no estás a mi lado, no eres de mi grupo, no eres de mi ideología, no eres de mi cultura, no eres de mi, inclusive, ya si es que vamos en términos económicos, no eres de mi grupo social. Y ahí entra otro punto importante, el poder. Yo puedo hacer esto, pero mi grupo también puede hacer esto, mi grupo cultural también lo puede hacer esto. Y ahí entra también el otro término de celebrar. Cuando yo empiezo a trabajar, a pensar con el corazón, empiezo a celebrar. Y creo que en todo lado, una celebración conjunta con la familia, olvidamos de un sinnúmero de cosas, aunque ahí también existen roces por las distintas formas como expresamos nosotros. Y ahí viene ya lo que la está enfatizando Cristina, ahí viene el tema de la comunicación. Y el tema de la comunicación no solamente verbal, el lenguaje corporal, mis actitudes, mis movimientos. Y muchas de esas formas de comunicación hacen que crezca el encuentro, hace posible un encuentro o hace imposible un encuentro. Ahí viene nuevamente lo que nosotros decimos acá, decís, Shunguan Yuyaripan, o sea, pensemos con el corazón.
Gracias, Manuel. Bueno, entonces, creo que insumos tenemos muchísimos. Aquí lo que les estamos diciendo es, ustedes tienen todas las piezas, cada uno sabe en qué contexto está y qué combinación de esas piezas debe realizar. Me detengo solamente en una cosa más, que en este, bueno, no en una cosa más, te voy a decir varias, pero una tiene que ver con contar, ¿sí? Es decir, hemos hablado de la acogida, hemos hablado de algunos aspectos que podrían parecer una posición pasiva, entre comillas, es decir, receptora de acogida, de escucha. Pero el diálogo implica también que yo me exponga, que yo me narre, que yo le permita al otro, con sinceridad y transparencia, descubrir quién soy. Porque se trata de que vamos a ir juntos moviendo el horizonte, decíamos. Y aquí debemos tener presente que las palabras no son solamente significantes, sino que son generadoras de un orden social. El lenguaje construye la realidad, no solamente la expresa y la manifiesta, sino que la construye. O sea, en el texto que les pusimos, citamos solo una palabra muy conocida, que es dinero. Es decir, cuando entra un concepto como es el dinero, ustedes entienden que hay un cambio completo en toda la realidad de la estructura social, ¿sí? Porque alrededor del dinero hay las finanzas, alrededor del dinero hay el préstamo, alrededor del dinero hay la explotación, alrededor del dinero... O sea, una palabra contiene una infinidad de realidades tras de sí, ¿sí? Por eso cuando nosotros, por ejemplo, decimos migrante, nosotros estamos uniendo eso a un universo de significantes, como exiliado, como apátrida, como refugiado, como desterrado, ¿sí? Como extranjero. O sea, hay un montón de cosas que están unidas a cada palabra. Entonces, tengamos presente en las palabras que usamos y en las palabras que vamos incorporando a nuestra vida, que las palabras crean un orden social, ¿sí? Y eso es muy importante cuando nosotros tratamos de generar procesos de diálogo. Les recuerdo, escenarios, prácticas y narrativas. Y narrativa me refiero a la forma en la cual contamos el mundo, contamos la realidad. Si yo empiezo en América contando la historia desde el momento de la llegada de los españoles, por ejemplo, o de los portugueses, yo cuento una historia. Si empiezo en los pueblos que estaban más atrás, cuento otra historia, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros hacemos una elección de una narrativa, nosotros estamos dando una perspectiva a nuestras relaciones. No lo olvidemos, ¿sí? Cuando dialogamos. Por eso, la reflexividad, es decir, a la relación que quiero construir, ¿qué tipo de historia le sirve? Repito, yo no estoy hablando acá de amañar la verdad. No, no, no. Es decir, hacer elecciones según los momentos y en el tiempo, lo que la relación puede en ese momento acoger, lo que la construye o lo que la puede potencialmente debilitar, hacer vulnerable o fortalecer. Y bueno, podríamos decir muchos otros verbos. Yo quiero solamente decir un par de cosas más del diálogo, y es que me gusta siempre subrayar que no dialogamos en el vacío. Manuel acabó de mencionar algo que para mí es fundamental, y es decir, el mundo en el cual nosotros nos encontramos es un mundo que está atravesado por una serie de gramáticas, ¿sí? Es decir, tiene una serie de normas y tiene una serie de valores y una conjugación de estos elementos, por ejemplo, en formas más simétricas, menos simétricas, que van a dar significado a las cosas. Nosotros no podemos desconocer eso, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta cuál es el contexto en el cual se da la relación que estamos tratando de construir. Porque si lo miramos ingenuamente,
si no lo tenemos en cuenta, puede ser que muchos de nuestros esfuerzos no nos conduzcan donde queremos llegar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo no puedo desconocer que vivo en un mundo hiperconectado, que favorece, por ejemplo, las interacciones mediáticas rápidas, más que las preguntas profundas sobre la existencia. Un mundo que, por ejemplo, para mantenernos en lo que estábamos diciendo, la palabra libertad en el nuevo contexto, por ejemplo, puede no significar, no sé, las conquistas políticas de la humanidad en los últimos 2 siglos o 3 siglos. O sea, por ejemplo, la libertad que va al lado de la igualdad y de la fraternidad en el tríptico de la Revolución Francesa. No es la misma libertad que yo encuentro acceso libre a los textos, ¿sí? O sea, en el mundo hiperconectado de hoy hay palabras que se han ido vaciando de su significado. Entonces yo tengo que entender eso, porque cuando yo no conozco esa realidad, probablemente mi diálogo va a tener tropiezos, ¿sí? Entonces eso me parece que es importante. La gramática, pues, esa reflexividad, gramática, y una última, que es la resiliencia. Dije que cuando se da el diálogo verdadero, continuamente nuestro horizonte se mueve. Y eso es como cuando uno persigue algo que cada vez que uno está más cerca se corrió, ¿sí? Si es auténtico, como hay un manifestarse continuo, no lo vamos a poder aferrar en algo pequeño. Entonces se requiere la resiliencia, que nos permita recomenzar continuamente a encontrar el otro y a dejarnos encontrar por el otro. Voy a proyectar un momento, si logro, unas diapositivas que son como una síntesis de esto que estábamos diciendo, solo para que nos ayude a memorizar. Un segundo. Tal vez yo no tengo la posibilidad, sí. No sé cómo quitar esto. Entonces, bueno, retomando esa mirada relacional, reconocer lo social como constituido por individuos, aquí la palabra no sería individuo después de toda nuestra conversación, pero como seres que interactúan y viven dentro de estructuras sin estar determinadas por ellas y sin poder a su vez determinarlas plenamente, salvo, y este salvo es muy importante, mediante la asunción de la relación con plena conciencia social. No lo entendemos como un sistema, ni como un organismo, ni como prioritariamente como estructura, sino que entendemos que la relación social es una realidad emergente, que está entre las personas que la componen, inclusive si no son conscientes de ello. Es la entidad, uso las palabras de Pierpaolo Donati, que se presenta entre las personas incluso cuando no son conscientes o no se preocupan por ello. Es además una realidad morfogenética, es decir, que adquiere continuamente nuevas formas. La realidad social en la que nosotros vivimos y la relación de encuentro entre nosotros no es algo que podamos encapsular, es algo que emerge continuamente y que escapa a nuestro control. No significa que nosotros no podamos hacer nada, nosotros podemos hacer mucho, y es crear las condiciones para que la vida emerja. Perdón, ¿alguien quería hablar? Yo cuando comparto no veo. No, creo que estamos bien. Bien, listo. Esto no lo vamos a ver en este momento. Bueno, entonces decíamos que esta relación social está compuesta, tiene unos elementos constitutivos que son los sujetos, la naturaleza dentro de la cual acontece
la interacción que está presente tanto en los sujetos como en el entorno, en el contexto, y las estructuras sociales. Y que hay una interacción y esto tiene unos efectos. Aquí la frase de Kaplun que habíamos dicho antes, bien dicha, que dice, definir qué entendemos por comunicación equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vivir. De alguna manera, la propuesta que contiene esta lección es que toda relación social puede ser modificada, inclusive a partir de la modificación de los elementos comunicativos que la componen, si bien este es solo uno de los componentes de la relación. Bueno. Esta se las dejo leer, es más, dice, la reflexividad es un fenómeno que tiene lugar en un sistema social cuando el autoanálisis de un actor o el análisis de un teórico y los desarrollos o cambios relacionados con la teoría y las creencias afectan al sistema examinado, transformándolo. Y aquí lo aplicamos concretamente a la relación. Es decir, cuando eso que observamos es la relación. Es una reflexividad que procede a través de la conversación interior y exterior sobre las relaciones entre los agentes actores que toman parte en las decisiones y las iniciativas prácticas. Aquí queremos ejercitar una reflexividad relacional sobre nuestras relaciones de encuentro con diferentes grupos culturales. Y bueno, aquí no me voy a detener a hablar de la generatividad porque ya el tiempo no nos da. Pero les decía, es permitir que la vida emerge. Bueno. Y estos algunos de esos verbos que les hemos propuesto: descubrir, sentir, reconocer, interactuar, escuchar, corazonar, acoger, contar. Y esto es dialogar. Y aquí lo que les decía, hay unas gramáticas, unos algoritmos en el mundo de hoy, pero hay gramáticas sociales, culturales, políticas que tenemos que tener presente. Hemos dicho que en el diálogo entra la pasión, entran los sentimientos, entran las emociones y tenemos que hacernos cargo de ella. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que vivimos en una sociedad actual donde hay una primacía de la imagen en el lenguaje y hay otros pseudo lenguajes que están presentes. No se trata aquí de decir si una cosa es buena o no, sino de tomar conciencia en qué contexto estamos actuando. Eso. Bien. Ahora sí, la palabra a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, un comentario? ¿Hay algo que quisieran que profundizáramos? Carlita, perdón, hermana Cristina. Sí, gracias, mamá. Lo único que quería hacer énfasis un poco es en el diálogo, el tema de saber escuchar. En nuestros días estamos dejando de escuchar al otro que está contigo. Y siempre parto de que quien está junto a nosotros no es solamente la persona, está todo lo que nos rodea. Sin embargo, nosotros tenemos la preferencia de contactarnos con el otro que está físicamente lejos de nosotros. Trabajamos con ellos, conversamos con ellos, eso está bien, es hermoso. Nos ha ayudado a encontrarnos con muchas familias, personas, con culturas de otros lugares a conocer. Pero nos hemos olvidado de escuchar al que nos rodea. Y saber escuchar, me parece, ¿no?, es fundamental en el diálogo.
Muchas veces la escucha silenciosa ayuda mucho más que una escucha ruidosa. Eso es, hermanos, lo que quería complementar en este tema, nada más. Gracias, Manuel. No sé por qué me hiciste venir a la mente, aunque aparentemente no tiene mucho que ver, pero me hiciste venir a la mente una experiencia vital, ¿no? A ver, porque yo creo que algunos ejemplos nos pueden ayudar. Miren, yo llegué a vivir en un edificio donde gozábamos, yo hago parte de una comunidad, vivo en un focolar, y gozábamos de una muy mala fama en ese edificio, ¿sí? Porque siendo una comunidad, un grupo de personas que encuentra muchas otras, entonces el ascensor, el elevador, no sé cómo ustedes le dicen, lo usaban muchas personas, entraban personas de todo tipo, cosa que en un país como Colombia, donde hay una gran inseguridad, pues puede generar muchos temores, ¿sí? Entonces, lo que había sucedido es que se había ido creando una fuerte distancia entre el edificio y la comunidad. O sea, empezaron a tomarse una serie de medidas restrictivas para con nosotros, ¿no? O sea, aquí había que anotar cada persona que entraba, bueno, una serie de medidas restrictivas. Y entonces la vida misma dentro de este edificio se iba volviendo algo muy pequeño. O sea, no podían venir las personas, en fin, muchas restricciones. ¿Qué significó, por ejemplo, para mí allí iniciar un proceso de diálogo? Había que inventar un escenario, porque el escenario no existía. Es decir, no había espacio de encuentro porque la decisión era evitarse, ¿sí? Cuando nos evitamos y cada uno tiene la creencia que tiene del otro, lo que puede crecer es la distancia. Los, digamos, prejuicios tienden a aumentarse. Los imaginarios ocupan el lugar de la realidad. Entonces, existe, por ejemplo, para nosotros una costumbre en el periodo navideño que aquí llamamos las novenas. Y se encuentra mucha gente en muchos lugares. Se ha vuelto más que una tradición religiosa, una tradición, digamos, folclórica, de alguna manera, una expresión de la propia cultura. Entonces uno invita a otros, comparte algo, hay unos cantos típicos de Navidad. Bueno, ¿qué hicimos? Entonces inventar, ver cómo invitarlos a la casa, invitarlos a todos, con la excusa de una novena, ¿sí? Algunos vinieron, otros no, vinieron los que tenían una posición más crítica, y eso fue muy bueno que estuvieran. Hicimos las cosas propias de una novena, pero yo sabía que eso no podía bastar, porque para que se diera algo que pudiese parecer diálogo y encuentro, la verdad era necesaria. ¿Sí? ¿Qué sucede? O sea, a un cierto punto hice algo que podía resultar lo más simple del universo, pero que permitió el diálogo. Y es, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Cuando yo dije, ¿ustedes tienen alguna pregunta?, no salieron preguntas. Salieron 80.000 acusaciones. Pero ¿qué sucede? Que ante esas acusaciones pudimos contar. Entonces, yo dije, yo soy de aquí, nací en tal parte, mi familia vive en tal parte. Empezaron a preguntar, a preguntar, a preguntar. Y realmente lo que se fue construyendo fue una maravillosa amistad. O sea, nace lo que desde la perspectiva sociológica llamaríamos bienes relacionales. Es decir, esos bienes que solamente pueden ser producidos y gozados por quienes los producen. Pero ahí fue fundamental contar. ¿Sí?
porque contar permitió que cayeran los prejuicios. O sea, cuando ellos empezaron a comprender, por ejemplo, por qué venían grupos y qué venían a hacer a nuestra casa, se les cayeron los temores de que tuviéramos gente que estaba vendiendo droga en la casa o que estuviesen negociando armas. Porque, repito, hay un contexto. No sucedía en cualquier país, no sucedía en cualquier ciudad. Sucedía en Medellín, donde esas cosas que yo les estoy diciendo pasan. Entonces uno, si en su vecindario ve gente que se mueve de una forma no regular, tiene que estar preocupado. ¿Sí? Entonces yo les pongo un ejemplo de algo que es muy sencillo, que es la convivencia con los vecinos. Pero cuando nosotros hablamos de este camino del diálogo, repito, crear escenarios, dar espacio a nuevas prácticas y narrar, permite emprender un camino. No es que esas 2 horas, esas 3 horas fueron el total, ¿no? Fueron la apertura de una nueva forma de mirarnos. Y a partir de ese momento se fue construyendo el diálogo. ¿Sí? Manuel, quería decir algo. Ah, no, era Luis Manuel de México. Sí, muchas gracias. Vamos a tratar de compartir una anécdota de aquello que escribí, ¿verdad? Resulta, y donde descubrí cómo los niños se comunican. Bueno, por muchos años estuve con los pequeñitos. Yo estoy en Focolar también, como Cristina. Entonces, formando los pequeñitos de 5 a 9 años, un día un papá no podía llevar a su hijito a la reunión. Entonces yo me ofrecí. Llego a su casa, entra al carro y venía con sus manitas así, mire, Luis Manuel, aquí te entrego mis ahorros para los niños que se mueren de hambre. En el camino le dije, ¿qué te parece si tú compartes lo que tú estás haciendo a los demás? Llegamos y entonces solo dijo esto. Acabo de entregarle mis ahorros a Luis Manuel para los niños que se mueren de hambre. Y uno levanta la mano. Yo traigo una alcancía. Ahí yo me sorprendí porque él no dijo, ¿ustedes quieren participar? Bueno, el asunto es que ahí se generó una acción que duró 8 meses. Fuimos todos los sábados que nos reuníamos, llegaban solitos y ponían su nombre. Cada uno era libre. Bueno, a los 8 meses rompimos la alcancía y la llevamos a un hospital que en México se llama la Cruz Blanca para niños que atienden a problemas de desnutrición. Entonces, eso les quería contar porque me parece muy importante y bueno, lo he vivido a lo largo de 20 y tantos años viendo cómo se comunican los niños y cómo se relacionan conmigo, cómo establecen relaciones. Voy a decir una cosa que espero les sirva a todos. He descubierto. ¿Cuál es la espiritualidad de los niños? Busqué y encontré muchas teorías, pero mi experiencia me dice que la espiritualidad de los niños es el Espíritu Santo. Segunda cosa que traen muy fuerte los pequeñitos es el sentido de la relación. Es una cosa que de verdad me parece los adultos no conocemos a los niños. Hice un documental en el que me encontré muchas experiencias de muchos niños. En la segunda, para no alargarme, una niña está jugando en el baño y saca todas las cosas. Y la mamá viene, quiere regañarla. Pero así, casi que le iba a pegar, ¿no? Y entonces la niña le dice, mamá, Dios es así de escandaloso contigo. Dios ama a la gente, Dios respeta a la gente. Entonces, eso les quería compartir. Hay muchas otras fuertísimas, pero bueno, me detengo ahí para no robar mucho tiempo. Gracias por escuchar. Gracias a ti, Luis Manuel. Sí, sí, ese es un mundo con el que tenemos que aprender a dialogar para enriquecernos muchísimo. Bueno, entonces,
habíamos dicho que la tercera parte era compartir de alguna manera ese, llamamos, momento sapiencial. Entonces, hemos elegido una palabra. Voy a proyectar. Un segundo. Hoy no trajimos una canción ni un poema, aunque sí encontré uno muy particular sobre esta palabra, pero quisimos quedarnos con esta. Y la palabra es brecha. A mí me llamó la atención, y bueno, lo habíamos hablado todo esto. Yo hablo ahora a título personal, pero son cosas que cuando llegan a ustedes, ya nosotros, con Manuel y con Mónica, las hemos vivido juntos, ¿no? Y me había impactado este pasaje de la Escritura, que Moisés se mantuvo en la brecha para apartar la ira destructora de Dios. Esa palabra, brecha, ¿cuál es ese significado? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el diálogo? ¿Qué tiene que ver esto con el diálogo intercultural? Entonces yo le voy a pedir, Charlie, no sé si es posible que nos dividas aleatoriamente en grupos. ¿Es posible en este momento? A ver, les preguntamos a Clary o a Gaby, que son nuestro apoyo técnico. Vale. Si nos pueden dar una mano. Que están tras bambalinas ellos. Listo. ¿Es posible? Si no lo Hola, hacemos. hola. ¿Sí necesitan hacer grupos? Sí, Gaby, gracias. Grupos Ya, aleatorios, vamos. más o menos de 4. ¿Más o menos de cuántos? 4. Ya. Denme un minutito, por favor. Bien. Gracias, Gaby. Bueno, y entonces vamos a respondernos estas preguntas. ¿Qué brecha quisiéramos abrir? ¿Cuáles son las brechas que habitamos? ¿Cuáles quisiéramos colmar? Me voy a saltar una. ¿Y qué brecha del mundo son intolerables para mí? Claramente no es necesario que respondan a todas estas preguntas. Cada uno puede hablar de la que más le llame la atención y lo vamos a compartir. Un momento, 10 minutos juntos y luego regresamos para cerrar.
Bien, hasta que Gaby nos deriva, podemos aprovechar para felicitar a Eloísa, que Carlos nos decía que defendió exitosamente su tesis doctoral y además sobre interculturalidad, así que muchas felicitaciones. ¡Qué bien! Muchas gracias. Un abrazo a todas y todos. Muchas Gracias. felicitaciones, hermana. Pachani. Ya, a ver, si me logran escuchar, Sí, la vez pasada lo hicimos de forma aleatoria igual, pero por idioma, por un tema lógico. Entonces, Perfecto. tengo 5 grupos en español y 5 grupos en portugués, para que se vayan justamente armando de manera libre y aleatoria. Los que vayan quedando yo los voy a ir asignando. Gracias, Gaby. gracias, Gaby. Podemos empezar por la última. Si alguien, por ejemplo, me quiere contar qué brechas del mundo no tolera. Tá. Penso que a indiferença é uma brecha. Eu me escondo, de certa forma, de algo que quer me destruir, que penso querer me destruir. Eu penso que a indiferença são brechas intoleráveis no mundo de hoje e a não aceitação da própria diversidade, que geraria um conflito. Então, exatamente essa brecha intolerável no qual, de certa forma, eu entraria nessa perspectiva de não de se permitir, né, de certa forma, abrir, né, e eu habito essa brecha, né? Esse trabalho que eu estou fazendo é o meu desafio, porque meu trabalho é em relação à cultura afro, né? E a religião africana, a religião cristã, o diálogo com a religião afro, né? Umbanda ou candomblé. E para mim está sendo, eu me percebi nesse trabalho quantas vezes me escondo numa brecha, né? E então, de certa forma, isso me abre essa reflexão, quer dizer, o trabalho me trouxe essa luz de me ver, de me perceber, mas de estar na vulnerabilidade, como dizia o meu facilitador, né? Estar na vulnerabilidade de um espaço que eu não conheço, mas que eu entro para poder trabalhar o diálogo, deixar esse contributo, né, de uma relação que pode se recolocar, se reconectar e de se respeitarem, né, e caminhar junto em algo que vai para além das diferenças. Então, eu diria isso. Obrigada. Para mim tem uma temática muito desafiadora no campo social político da intolerância, das bolhas, da radicalização um pouco de posições, né? É a brecha, é ao mesmo tempo algo intolerável no sentido que faz mal, né? Que me faz mal, é ao mesmo tempo algo que eu me sinto muito desejoso de fazer algo, me sinto muito impotente porque parece algo meio intransponível, qualquer coisa que eu faço é um grãozinho de areia, assim, meio perdido. É uma brecha
uma brecha enorme assim na sociedade brasileira, na minha família, em que eu acho que quem está mais de um lado meio de extrema direita é intolerante, é fechado, não quer dialogar, não quer ser racional, é tudo pela paixão, pelo fígado. Mas eu sinto necessidade de me perguntar se da minha parte muitas vezes isso também não é assim. O meu modo, às vezes, de fazer piadinha, de dizer uma palavrinha azeda, num ambiente que eu acho que não tem ninguém que pensa diferente, de repente tem, né? Não sei, para mim, um grande desafio hoje é me mover nessa brecha enorme, um abismo que tem na sociedade brasileira em todas as suas reentrâncias, em todos os particulares, em todas as famílias, em todos os condomínios, escolas, ambiente de trabalho, e parece que todo mundo se sente mais ou menos como eu, assim, incapaz, impotente, assim, sofrendo, e assim, quase se rendendo à ideia de que só o tempo, né? Só um tempo. Os jovens, as novas gerações, quem sabe. Curiosamente, ontem tem várias pessoas na sala, né, que são do mesmo grupo de aprendizagem que eu faço parte, né? Graça, o João Batista, a Jordana. Curiosamente, ontem a gente ouviu uma música de uma cantora nordestina chamada eu não vou Flaira Ferro. Ah, o Rodrigo também tá aí, então, Flaira Ferro. E durante a música, na letra, ela falava muito de me curar de mim, né? Ela meio que, na letra, ela se expunha, né? Ela, até no vídeo que o Rodrigo apresentou pra gente, ela falava que era a música que ela mais tinha vergonha, né? Porque ela se abre na música, né? E ela repete bastante isso. E é uma coisa que fica muito como uma brecha para mim também, né? De não ter essa coragem que ela teve, de, olha, reconhecer o que a gente tem o que eu tenho de coisas a se melhorar, e isso para mim que vivo numa cultura totalmente diferente é uma brecha, é um ponto que trava muito, porque muitas vezes eu tento esconder essas brechas, não vou dizer dificuldades, mas talvez pontos a serem melhorados, e isso acaba que atrapalha na minha interculturação, atrapalha no meu se esvaziar, né? Ela falava disso também na música, né? Da gente se esvaziar muito de si para conseguir se encher da cultura do outro. Então, é uma brecha para mim isso, né? De não ter essa capacidade que nem a menina da música demonstra muito bem, né? Que tem, e disso, né? De não se esvaziar, não se curar de si mesmo antes de tudo, né? Eu vejo que a gente precisa ter coragem de ser vulnerável. A Graça trouxe essa reflexão de novo, né, que a gente tinha comentado na comunidade de aprendizagem, e aí eu reforço, assim, tem sido um livro que me ajuda muito, tem me ajudado bastante a refletir sobre isso,
que é a coragem de ser imperfeito, da Brené Brown. Essa assistente social, doutora pela Universidade de Houston, né, nos Estados Unidos, que faz uma pesquisa sobre a vergonha. E aí ela vai nos ajudar a perceber o que é que causa, o que é que gera a vergonha. E aí no estudo dela, ela traz a vulnerabilidade como sendo esse espaço que a gente tem de crescimento, agora que nos coloca numa dimensão de não saber o que vai acontecer. Então, se eu não sei o que vai acontecer, mas eu me disponho a viver a experiência, eu me coloco no lugar de vulnerabilidade, mas vou. E aí ela traz a experiência da arena da vida. Ela usa esse termo, né? Nós precisamos ir para a arena da vida e na arena da vida viver a experiência. E isso é ter coragem de ser vulnerável e, naturalmente, ter a coragem de ser imperfeito. Porque quem vai para a arena da vida não vai com a perspectiva, não deve ir, conforme ela, com a perspectiva de acertar tudo, de dar tudo certo, porém, tudo certo com aquilo que previa, com aquilo que gostaria inicialmente de realizar. Mas é na construção da experiência da arena da vida que as experiências, naturalmente, que as coisas vão acontecendo. Então, eu vejo que uma brecha que a gente tem hoje é de querer fazer tudo muito perfeito, ou pelo menos uma brecha, outra brecha que se associa é da gente querer agradar a todo mundo, e a gente querer fazer com que todo mundo diga que o que a gente fez foi o melhor. E eu me incluo nessa experiência porque eu entendo que esse é um movimento que nós, enquanto seres humanos, estamos precisando amadurecer cada vez mais. E aí eu trago outra reflexão que ela coloca nesse livro, que é a diferença entre perfeccionismo e excelência. Ela diz que uma pessoa que busca o perfeccionismo, ela está querendo fazer tudo certo, mas porque ela tem um desejo muito grande de que as pessoas digam que ela fez certo. E aí ela traz a referência da excelência, porque ela diz que a excelência é aquela pessoa que busca fazer o melhor de si, busca dar o seu melhor, porém acredita que pode errar e que o erro faz parte do processo e, naturalmente, do aprendizado. Enfim, eu vejo que aqui a gente também contribui com essas brechas que nos levam ao aprendizado. A vulnerabilidade, para mim, tem sido um grande aprendizado nos últimos tempos. É entender que a gente pode ser vulnerável. Aceitar que somos vulneráveis. Estoy un poco preocupada porque, entre comillas, pasó ya el tiempo, deberíamos estar cerrando. He pedido que nos introduzcan nuevamente en la sala general, pero les agradezco mucho haberme permitido estar en este grupo por la circunstancia técnica, pero me alegra haberlos podido escuchar. Muchas gracias. Veamos si nos escuchan desde... Para mí, por ejemplo, una brecha muy fuerte del mundo de hoy es la brecha digital, pero particularmente la que tiene que ver con la falta de competencias en una generación adulta, que queda excluida de muchas cosas por no tener acceso a algunas competencias muy sencillas. Una cosa que me parece una fuente de dolor muy grande y evitable, digamos. Estamos regresando. Contacto con la naturaleza que nos dijo Manuel. Cierto. Muy bueno, significativo. Bien. Entonces, bueno, nuestra propuesta, o sea, lo que sentimos, ¿no? Con una palabra que Manuel dirá que es muy fuerte, que es desarmonizar, es que dialogar significa ponerse en la brecha. Y no es fácil, no es compatible de alguna manera querer dialogar y estar a un lado de la brecha.
¿sí? Significa muchas veces abrir una brecha o habitar una brecha. ¿Sí? Que, como decían magníficamente, no es ciertamente la posición del poder, es la posición de la vulnerabilidad, de la posibilidad, de la fragilidad. Pero creemos que para poder iniciar y realizar un camino de diálogo es necesario estar en esa posición. Manuel, tenemos 30 segundos para que puedas concluir. No, a todos y cada uno de ustedes, hermanos, agradeciendo por habernos escuchado y generado este espacio que en muchas instituciones justamente es una brecha para poder compartir lo que los otros mundos vemos o los otros, otras culturas vemos. Tenemos una forma distinta de ver al mundo, no hay una sola forma de ver. Esa es la riqueza de ser diferentes. Y no tengamos miedo a la diferencia, hermanos, y vayamos cerrando brechas en esta unidad que proponemos hacer. Nada más, hermanos, y muchísimas gracias. Gracias a todos. Charlie, no sé si hay avisos o... Sí, primero gracias infinitas a Cristina y a Manuel por haber diseñado el módulo, por habernos llevado de viaje acá, habernos acompañado en esta aventura de diálogo precisamente. ¿Querés, Cris, decirnos 2 palabras acerca del trabajo final del módulo? Si logro activar el micrófono, sí. Entonces, entre el material que ustedes reciben, o tal vez han ya recibido, hay, digamos, unos puntos orientadores que Rimarishu ha encontrado para hacer propio este camino de encuentro entre culturas. Entonces quisiéramos que entre estos principios orientadores y estos verbos que hemos ido poniendo en consideración de ustedes, cada comunidad realice un decálogo del encuentro entre culturas. O sea, si ustedes pudiesen encontrar 10 puntos que consideran sean como el instrumento, el itinerario, la trayectoria que puede hacer posible el encuentro entre culturas. De manera que en esto ustedes condensen los elementos conceptuales más relevantes para ustedes de lo que hemos conversado y también, como decíamos, sus experiencias y saberes que pueden enriquecer esto. O sea, como si fuéramos a hacer una pequeña caja de herramientas con 10 elementos que condensen lo que sería este proceso. Genial, ¿Es claro? gracias. La consigna, ahora que ya concluimos el módulo, entonces la consigna va a estar subida en la plataforma seguramente el lunes. Desde el momento en que la consigna queda subida en la plataforma, como siempre, tenemos 2 semanas o 15 días para la entrega de este trabajo. Solo 2 anuncios más. Esta es nuestra última clase formal. La siguiente ya es el seminario, ¿sí? Que también hace parte del curso, así que nos vemos ahí. Viernes, ¿sí? El 30 van a recibir, ya recibieron seguramente, igual lo van a recibir de nuevo, el flyer con los horarios y los enlaces de conexión a través de sus comunidades de aprendizaje, porque no son los mismos enlaces de conexión que los de las clases regulares. ¿Ok? Entonces eso es viernes y sábado de la semana que viene, seminario de integración. Viernes solo por la tarde, sábado, mañana y tarde, incluida la celebración. Francisco pregunta si el trabajo es por comunidad, Cris. Sí, si es grupal. ¿Sí? Perdón, no se escuchó. Sí, sí, perfecto. Y lo último, recuerden también, tengan presente el proyecto de acción intercultural, que es el proyecto de integración final del curso. 15 de julio, la fecha de presentación.
aprovechemos para, como decía Francisco, seguir construyendo este vínculo con el mentor o con la mentora. Nada más, gracias Cris, gracias Manuel, gracias a todos, buen fin de semana. Gracias. Nos vemos el viernes. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.